Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más del canal Vivo Consciente. Hoy os traigo un tema, yo creo que un tanto desconocido. Es el autocuidado. Y ya alguno ya estará diciendo, ¿qué me están contando aquí de autocuidado? Bueno, pues el autocuidado es una de las cosas más importantes que podéis hacer en vuestra vida, os lo aseguro. Porque si, como se suele decir, si tú no cuidas de ti mismo o de ti misma, nadie más lo va a hacer, ¿vale? Entonces en este vídeo quería traeros dos métodos, dos recursos de autocuidado. Y va a ser curioso porque en realidad los dos recursos que os voy a dar no vais a ser vosotros mismos quien, lo, quien los hagáis, sino que se trata de recursos externos. Son personas externas que van a realizar ese cuidado para vosotros, ¿vale? Vamos a empezar por el primero de todos y es la terapia psicológica. ¿Vale? Alguno ya directamente le habrá dado al stop al vídeo y dirá, a mí esto no es para mí, no me interesa. Para los que sigáis por aquí, os voy a seguir contando un poquito de qué se trata y la que fue mi experiencia, ¿vale? La terapia psicológica es algo que a día de hoy está eh, no muy bien visto, más bien, lo voy a decir, ¿no? Es algo que se considera que las personas que tienen problemas, que están mal de la cabeza, pues eso, que a lo mejor tienen un problema grave, tienen que recurrir a ello, ¿no? Y las personas normales, supuestamente las personas que tienen una vida normal, no recurren ni a terapia, ni a ir al psicólogo, ni nada, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que yo pensaba durante toda mi vida. Pero os voy a contar un secreto. Cuando yo era pequeño, mis padres se estaban divorciando y me tocó ir a visitar al juez que estaba llevando el divorcio y ese juez habló conmigo. Y al terminar esa conversación, que no recuerdo muy bien ni lo que me preguntó ni lo que yo le dije, este juez le dijo a mis padres que yo necesitaba ir al psicólogo. Eh, y luego mi padre me lo contó a mí. Y en ese momento yo reaccioné muy mal, me sentí culpable, sentí que estaban diciendo que había algo malo en mí, entonces lo rechacé y dije que yo no tenía que ir al psicólogo, que eso no era para mí, quién era ese juez para decir nada, ¿no? Yo creo que a raíz de ese momento en mi cerebro se metió un poco la espinita de pensar que el psicólogo era algo malo, ¿no? Era algo para la gente que estaba mal y yo no estaba mal. Y así me tiré el resto de mi vida hasta casi los 40 años. Y bueno, pues lo que suele ocurrir en la vida, a veces tienes que pasar por una etapa un poco complicada para que tomes parte, ¿no? Para que tomes acción y hagas algo que en otra situación no hubieras hecho. Entonces eso fue lo que me volvió a despertar para darle una oportunidad a ir a ver al psicólogo, que era algo que dentro de mí sabía que era algo que quería probar y que quería intentar. Y la verdad que estoy muy contento de haberlo hecho. ¿De qué se trata al fin y al cabo? Tú cuando vas al psicólogo, en primer lugar tienes que tener la suficiente humildad para ponerte delante de esa persona y abrirte en canal, abrirte de par en par, contarle a esa persona quién eres, de dónde vienes y las cosas que has vivido, ¿no? Para que esa persona pueda ayudarte. Y quizás voy a corregir ciertas cosas. Un psicólogo no te va a decir lo que tienes que hacer, que es un poco lo que tenemos pensado, ¿no? Que tú llegas ahí, te sientas y el psicólogo te va a decir, bueno, pues te pasa esto, esto y esto y tú tienes que hacer esto, esto y lo otro, ¿no? Pues no, esto no es así. Al final, os cuento mi experiencia. Cuando tú te abres, ese psicólogo te va a ir orientando, te va a ir haciendo preguntas y tú vas a ir contando. Y tú vas a ir contando sobre tu vida y sobre tus experiencias y sobre cómo piensas. Y quizás lo que realmente te va a ayudar es a poner en cuestión esas creencias, esos pensamientos que tienes. Y quizás cuando tú le vas contando tu vida, te vas contando de dónde vienes, tú mismo eres capaz de conocerte un poquito más, de entenderte un poquito mejor y saber de dónde vienes. A la hora de contárselo a esa persona, tú mismo empiezas a verlo, ¿no? Entonces,
A mí personalmente me ha ayudado muchísimo. De hecho, importante que os deis cuenta que no todos los psicólogos son iguales. Tendréis que probar y puede ser que un psicólogo que os va bien, que te va bien a ti, quizás no me vaya bien a mí. De hecho, yo empecé con una psicóloga y estuve un año, y cuando consideré que había llegado al que era el máximo desarrollo que podía conseguir con esa persona, busqué a otro psicólogo que me ayudó desde el punto en el que llegaba a seguir creciendo, ¿no? A seguir trabajando ciertos temas que necesitaba. Y la verdad es que fue y es una experiencia muy buena. No es algo que tengas que hacer toda la vida, al menos yo personalmente lo que he hecho es tomar todas esas herramientas, aprovechar la oportunidad de conocerme muchísimo mejor, y cuando he visto que disponía de las suficientes herramientas para seguir por mi cuenta, hablé con ese psicólogo y le dije: te agradezco todo lo que me has dado hasta ahora y ahora me gustaría seguir yo solo. Hay una anécdota que un amigo comentaba y se refería a la meditación, por ejemplo. Entonces decía que, bueno, pues gente que empieza con la meditación con una aplicación, la aplicación les va guiando diferentes pasos y te va llevando de la manita, ¿no? Pero hay un momento que si tú quieres dar un paso más en tu proceso en la meditación, tienes que quitarte los ruedines, es decir, tienes que soltar esa aplicación y enfrentarte a la meditación tú solo. Estar ahí con tus pensamientos y hacer el trabajo sin que nadie ni nada externo te vaya diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el psicólogo. Llega un momento en el que ese psicólogo te ha ayudado a conocer muchas cosas sobre ti, te ha dado muchas herramientas, y no te vendría bien seguir siempre de la mano de esa persona. Llega un momento que, si te sientes con la suficiente fuerza, sueltas y te enfrentas a todas esas situaciones por tu cuenta y utilizas todas esas herramientas que has ido aprendiendo en terapia con tu psicólogo o con tu psicóloga. Y es probable que lo pases un poquito mal, de eso se trata. Es un poco como todo, pero es cuando tienes que poner en práctica todo eso que has ido aprendiendo. Y eso no quita que a lo mejor, si por lo que sea la situación de tu vida se empieza a complicar y vuelves a sentir que necesitas otra vez la ayuda y el recurso a tu psicólogo, pues le llamas y le dices: mira, se están juntando cosas un poco complejas en mi vida, me vendría genial poder verte y charlar contigo, y lo haces, ¿vale? Entonces, quería dejaros aquí esta experiencia, quería desmitificar lo que es ir a terapia, ir al psicólogo, que sé que es algo que nos cuesta mucho a todos. De verdad que desde mi propia experiencia es una de las mejores cosas que he hecho y os recomiendo que la probéis. Y cuando lo probéis, si me queréis escribir o dejar algún comentario, estaré encantado de escucharlo. Y ahora os voy a dar el segundo recurso. El primero ha sido el psicólogo, que nos va a ayudar a trabajar con nuestra mente, ¿vale? Con todo aquello que no somos capaces de ver, la gestión de las emociones, que es algo que nadie nos enseña a hacer y que es clave en el día a día, en el trato con otras personas, es importantísimo, ¿vale? Pues ese sería el recurso para el autocuidado a nivel de la mente. Y hay otro recurso que es el autocuidado a nivel del cuerpo, ¿vale? Cuando consideramos que cuando tenemos un gran problema vamos al psicólogo, solo en ese momento pensamos en ir. Y lo mismo, cuando tenemos alguna lesión, cuando tenemos algún problema físico, pensamos en ir al fisio, ¿verdad? O ni siquiera. Quizás no hayas ido al fisio en tu vida ni tengas pensado ir. Yo lo pensaba así también. Yo llevaba toda la vida haciendo deporte. Había jugado a balonmano, había nadado, corrido, ido al gimnasio, y nunca había recurrido al fisio, ¿no? En cierta manera pensaba que mi cuerpo era inmune a todo, ¿no? Hasta que empecé la oposición de bombero y me empecé a dar cuenta de que con un nivel de entrenamiento muy, muy intenso estaba aumentando mis posibilidades de lesionarme. Y entonces aprendí la importancia de ir al fisio. El problema es que luego terminé esa oposición, volví a mi vida normal y volví a pensar que mi cuerpo podía con todo
seguí entrenando y un día me rompí el tendón del hombro derecho y tuve que estar 9 meses de baja. Entonces aprendí la importancia del autocuidado a nivel físico y de prevenir en lugar de curar. Una de las cosas más importantes que lo oímos continuamente y lo aplicamos bastante poco. Entonces, ¿de qué se trata ir al fisio? Al final, un fisio, tú vas a ir y esa persona le vas a explicar cómo te sientes, dónde te duele, si tienes algún tipo de tensión en alguna parte de tu cuerpo, y esa persona te va a ayudar a aliviar todas esas tensiones. De hecho, el ir al fisio te va a enseñar a conocer tu cuerpo y las señales que envía tu cuerpo mucho mejor. Al principio es probable que no lo entiendas, que tengas dolores y no sabes ni de dónde vienen, pero al poco que vas yendo vas aprendiendo a identificar todas esas tensiones, ¿no? Os pongo el ejemplo de que cuando tú entrenas, y imagino que todos los que estáis escuchando esto entrenáis, aunque sea poquito, porque es muy importante, ya sabéis, hacer ejercicio de forma habitual. Entonces, cuando tú entrenas, vas acumulando una serie de sobrecargas musculares, ¿vale? Entonces, si estás entrenando pierna, pues es probable que toda la zona de los cuádriceps, de los bíceps femorales, de los gemelos, pues vayan sobrecargándose, ¿no? La parte superior también, si estás haciendo pesas, si estás haciendo dominadas, todo eso van cogiendo tensiones. ¿Y por qué? Porque, quieras que no, de forma inconsciente nosotros vamos compensando. Os doy el ejemplo de que cuando yo me rompí el tendón del hombro, pues a la hora de seguir entrenando todavía, trato de proteger ese hombro derecho y sobrecompenso con mi brazo izquierdo. ¿Y eso qué produce? Produce tensiones, sobrecargas musculares. Y yo lo noto pues en forma de dolores que no sé muy bien de dónde provienen. Entonces cada vez, si lo vas identificando más y tú vas al fisio y ese fisio le identificas ese tipo de tensiones y trabajas sobre ello y las vas rebajando. ¿Qué estás haciendo? Estás disminuyendo el riesgo de lesión. Es decir, si yo voy entrenando, acumulando tensiones y cuando llego a este punto voy al fisio, bajo un poquito todas esas tensiones y disminuyo la posibilidad de llegar al punto punto de no retorno en el cual ya no hay marcha atrás, llega la lesión, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago yo? Lo he hecho de muchas maneras en el pasado, a veces iba cuando me sentía muy dolorido y al final la conclusión es ir una vez al mes, en la periodicidad que también a ti te cuadre, pero yo estoy viendo que más o menos una vez al mes es cuando ya empiezo a tener muchas sobrecargas en el cuerpo, voy al fisio, me trabaja las zonas que a lo mejor noto que están un poquito más sobrecargadas y te quedas perfecto. Entonces, lo mismo, probar ese recurso no me parece que sea muy caro. Por supuesto que cada uno tiene su presupuesto y sus prioridades, pero si hay una prioridad tenéis que ser vosotros, vuestro cuerpo, vuestra mente. Y bueno, yo he sido el primero que decía, mira, yo no tengo dinero para estas cosas, pero porque tampoco entendía la importancia y todo lo que me podía aportar. Os aseguro que si probáis estos recursos, tanto física como mentalmente vais a notar un cambio tremendo y al mismo tiempo os estaréis dando cuenta que estáis invirtiendo en vosotros mismos, ¿vale? Al final no es un dinero salir a tomar cervezas o ir al cine, no, es que os estáis cuidando, estáis alargando a nivel físico vuestra vida y al mismo tiempo estáis consiguiendo mejorar la calidad de vuestra vida, porque os aseguro que cuando os conocéis mejor, cuando aprendéis a gestionar esas emociones, cuando empecéis a conocer herramientas para llevar mejor la relación con otras personas y con vosotros mismos, vuestra vida aumenta un escalón. Así que nada, me quiero quedar aquí, no quiero extenderme más. Refresco lo que hemos dicho, 2 recursos de autocuidado. Terapia psicológica para temas mentales, pero no implica que estemos mal, que estamos enfermos, que tenemos un trauma, no. Cuidado preventivo, conocernos y mejorar la calidad de nuestra vida. Y recurso 2, el fisio. Lo mismo, nuestro cuerpo requiere de un cierto cuidado, nosotros no sabemos cómo hacerlos, existen estos recursos de fisioterapeutas que nos ayudan a rebajar todas esas tensiones que en el día a día, por el estrés, por el entrenamiento, se van generando
Y si yo voy al fisio, rebajo esas tensiones y consigo tener una calidad de vida mucho mejor. Hasta aquí me despido por esta semana desde esta preciosa cabaña en el monte. Se acerca el invierno, empieza a hacer frío, no sé si lo habéis notado, casi estoy temblando un poquito, pero así también nos exponemos a esa diferencia de temperatura. Y os mando un gran abrazo desde el canal Vivo Consciente. Nos vemos la próxima semana. Chao.